Buenas noches, colegas, amigos y audiencia. Hoy estamos de manteles largos, ya que se llevará a cabo la primera sesión de residentes del año. Les comento la dinámica. Se publicará en la página del CEMIM a principios de mes el resumen que el residente de la sede haya elegido. Lo leen, se documentan, igual que en los casos interinstitucionales. Y el penúltimo miércoles de cada mes, aparten la fecha. La sesión será interactiva con preguntas y respuestas y finalizaremos con una revisión bibliográfica no mayor a 20 minutos. En esta ocasión, a los médicos a cargo del caso clínico tengo el orgullo de conocerlos, ya que su sede es en el Hospital General del ISSSTE de Ciudad Juárez. Son médicos residentes muy estudiosos y comprometidos con la medicina interna y con su hospital. Agradezco la asesoría de su profesor titular, el doctor Bosco Martín Magnali Guillén, y del doctor Salvador Durán Romero. Ellos son César Fernando Ríos de la Riva, R3 de Medicina Interna, egresado de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, médico cirujano y partero. Ramiro Alanis Ronquillo, R3 de Medicina Interna, médico cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH. Ixchel Kenia Martínez Velo, R3 de Medicina Interna, médico cirujano, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Héctor Ricardo Aguirre Muñoz, R3 de Medicina Interna, médico cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH. Y César Alexander Martínez Calderón, R2 de Medicina Interna, médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias por acompañarnos. Las Hormigas Comunidad en Desarrollo somos una organización de la sociedad civil sin fin de lucro, la cual busca una transformación social a través de cambios personales en las personas, a través de dos programas. El programa educativo brinda a niñas y niños la oportunidad de fortalecer su aprendizaje escolar a través de sesiones de psicoaprendizaje, terapia de lenguaje y aplicación de la metodología Montessori. Les apoyamos para cultivar sus habilidades sociales y emocionales que les permitirán forjar un futuro diferente, rompiendo con el ciclo de desventaja que les afecta. Pues como toda mamá, piensa uno que está consentido y por eso no habla bien o no reacciona bien o es muy tímido y cosas así. Me motivó a ver que mi hijo no podía, tenía problemas de lenguaje. Y en la escuela porque me decían que no socializaba nada con los demás niños. Me motivó pues querer ver el avance de mi hijo y que pudiéramos avanzar con él. Pues igual, o sea, porque no teníamos una plática coherente, no era como los demás niños que dicen, salen de la escuelita y dicen, mamá, me pasó esto, hice lo otro. La razón fue porque él tiene problemas de lenguaje y el aprendizaje. Su habla todavía no es muy entendible, pero ya me saca más palabras, es más coherente en su plática. Como un animalito ahí, críate solito, porque a pesar de que uno siempre está al pendiente de ellos, le digo, o sea, uno no sabe realmente cómo es enseñarles, porque también para nosotros es una enseñanza esa. Pues yo creo que él no tuviera el avance que hoy en día tiene, que notablemente es notorio, gracias a las terapias que hemos tenido, tanto como yo también he asistido a terapias aquí, porque yo también estaba y hoy le digo, es un avance muy grande que tiene mi hijo. Uno piensa que nada más el decirle al niño, di mamá, di papá, pero uno no sabe cómo es la reacción del lenguaje, de dónde ir su boca, dónde ir su lengua, cómo tiene que hablar. Muy atentos, amables y dedicados con la educación y terapias de los niños. Pues porque en este sector, en estos lugares, estas colonias, hace falta mucho. Hay muchos niños que necesitan este tipo de apoyos
porque así ellos tendrían la manera de poder ayudar a más niños, tal como el mío, que realmente no tenemos los recursos para poder acudir a otras escuelas privadas o algo, y aquí reciben ellos una atención muy beneficiaria y se ven los grandes cambios que ellos tienen tan solo porque pues ellos pueden apoyarnos y darnos ese beneficio de que no podemos tenerlo en otros lados. El programa terapéutico se dirige a adolescentes, jóvenes y personas adultas. Les proporcionamos un espacio de crecimiento y sanación personal a través de sesiones psicoterapéuticas individuales, grupales, de pareja y familiares. Fomentamos una mayor conciencia de sí mismas y de su entorno, lo que les permite realizar cambios significativos en su bienestar personal, familiar y comunitario. Va muy bien, demasiado bien. Hay más comunicación de la que había antes. Ha mejorado mucho, ahora convivo más con ellos y soy más feliz. Me ha ayudado bastante, me he controlado en muchas ocasiones. Varios cambios, como que pues ahora convivo más con mi familia y sí. Por ti, por mí y por un mejor mañana. Hola, me presento. Soy el doctor Ramiro Lanís y hoy les vamos a presentar un caso clínico ligado a las actividades científicas del Colegio de Medicina Interna de México. Nosotros estamos en el Hospital General del ISSSTE de Ciudad Juárez y empezamos con este caso clínico. Dentro de la ficha de identificación del paciente, él tiene 37 años, sexo masculino, alergias negadas, su residencia y nació en Ciudad Juárez. Escolaridad, licenciatura y su ocupación docente, estado civil está en unión libre y religión agnóstico. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, él tiene púrpura trombocitopénica idiopática diagnosticada hace 4 años. Actualmente tratamiento con prednisona 20 miligramos cada 24 horas. También tiene una fístula hemorroidal diagnosticada hace 1 año, actualmente sin tratamiento, y un trastorno de ansiedad de 2 años de diagnóstico, tratado con vortioxetina 10 miligramos, y también usa alprazolam 0.25 miligramos cada 24 horas. Él menciona fractura de tobillo derecho hace 4 años con manejo conservador, niega cirugías, hospitalizaciones, transfusiones, etilismo, tabaquismo y toxicomanías. Su esquema de vacunación es completo. Siguiendo con el padecimiento actual, él inicia su sintomatología hace 3 semanas, presentando vértigo acompañado de cefalia frontal, sin irradiación de carácter opresivo, de intensidad 5 de 10 en escala de dolor numérica. Esta cefalea venía acompañada de mareo y náuseas sin llegar a presentar emesis. Se exacerba con actividad física y no se atenúa con analgésicos. En esta ocasión no tenía aura y no presentaba fiebre. Se presentan además también cambios en estado de ánimo, brahilalia y brahipsiquia, sin compromiso del estado de orientación. Al cuadro se presenta también de manera progresiva la disminución de fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo, sin alteraciones de termalgesia o sensibilidad. Debido a ello, acude con neurólogo. Él indicó un estudio de imagen, en este caso fue una resonancia magnética, en donde se evidencia una trombosis del seno venoso en hemisferio derecho. Por ello, es referido al servicio de urgencias. Cuando ya lo valoramos, encontramos al paciente con la presión arterial de 113/77, frecuencia de 94, frecuencia respiratoria 22, temperatura de 39 grados centígrados, saturación de oxígeno de 92% con FIO2 de 21%. Por ello, se decide su ingreso a hospitalización para continuar con su protocolo diagnóstico. Dentro de la exploración física, tenemos que el paciente lo observamos con edad aparente cronológica, composición ectomórfica, orientado, tegumentos subhidratados, el cráneo simétrico sin lesiones,
pupilas isocóricas, normorefléxicas y normacusia, narinas permeables, el cuello sin datos patológicos, así como arterias carótidas en sincronía con el pulso radial, sin adenomegalias aparentes. Dentro del tórax no había datos patológicos, solamente encontramos lesiones dérmicas, que estas afectaban tórax anterior, caracterizado por maculopápulas eritematosas. Dentro de lo cardiológico, no encontramos presencia de soplos ni algunos ni otros ruidos agregados. En el abdomen no presenta ningún dato patológico, sin dolor a la palpación superficial ni profunda, sin datos de irritación peritoneal. En extremidades superiores, estas estaban íntegras, sin edema, con llenado capilar de 2 segundos, y las inferiores, sin edema, con llenado capilar de 2 segundos. Él tenía un peso de 80 kilogramos, con talla de 170 centímetros, con un índice de masa corporal de 27.7. Dentro de la exploración neurológica, al momento de valorarlo estaba despierto, su atención que centra, dirige y mantiene, y en esta ocasión está orientado. El lenguaje emite, repite y nomina, comprende y lee de manera normal. Memoria episódica, no recordó ninguna palabra, incluso con pistas. El juicio estaba conservado, el cálculo sin alteraciones y la abstracción sin alteraciones. Dentro de los nervios craneales, el olfatorio no se valoró en esta ocasión. La campimetría por confrontación normal. eh, el fondo de ojos sin alteraciones aparentes y no era del todo valorable por miosis reactiva. El motor ocular común tenía una hendidura palpebral simétrica sin presencia de ptosis. La mirada primaria central, pupilas de 3 milímetros, bilaterales, con reflejo fotomotor y consensual presentes, bilaterales. El trigémino con sensibilidad conservada en sus 3 ramas y la fuerza masticatoria conservada. En el facial, simetría facial al reposo y a la gesticulación, con oclusión palpebral normal bilateral, sin alteraciones del gusto. El vestíbulo coclear con Weber que no lateraliza y el rine positivo bilateral, perdón. Glosofaringio con úvula central, elevación simétrica del velo de paladar y reflejo nauseoso presente de manera bilateral. El espinal con adecuada fuerza del esternocleidomastoideo y trapecio con 5 de 5 bilateral. El motor con tono conservado, los reflejos de liberación piramidal con Hoffner y Trommer ausentes de forma bilateral, respuesta cutáneo plantar indiferente de manera bilateral. Dentro de la fuerza muscular, el miembro torácico derecho con fuerza proximal y distal 5 de 5, el miembro torácico izquierdo proximal 5 de 5 y distal 3 de 5. La fuerza del miembro pélvico derecho proximal y distal 5 de 5 y la fuerza muscular del miembro pélvico izquierdo proximal y distal 5 de 5. Los reflejos de manera global están 2 de 4 cruces, a excepción del torácico izquierdo que tenía 3 cruces de 4. Dentro de la sensibilidad superficial y profunda normal en las 4 extremidades, signos meningios sin rigidez a la flexión de la nuca, el Kerning, Imbrusinski y Holt sin acentuación, el cerebelos sin dismetría ni de las 4 extremidades, y la marcha lateralizada hacia la izquierda sin presencia de caídas hasta el momento en la valoración inicial. Dentro de los laboratorios iniciales, la biometría hemática tenía leucos de 8000 con hemoglobina de 12.5, hematocrito 37 con el BSM 83 y el HCM 27, plaquetas de 193 con neutrófilos de 6.71. Los eosinófilos estaban en 0.03, linfocitos en 1.35 y monocitos en 1. Dentro de la química sanguínea tenía glucosa de 116, urea de 27, PUM de 13, creatinina en 1.24, con tasa de filtraguas de 77. Los electrolitos séricos, el sodio 139, el potasio 3.4 y el cloro en 103. Las pruebas de función hepática con bilirrubina total 0.4, la TGP en 16, TGO en 11, fosfatasa alcalina 65 y la deshidrogenasa láctica en 146.
la GGT en 40 y albumina en 3,4. El ego, dentro de las características normales, densidad 1,010, pH es de 6,0, proteínas, glucosas, cetonas y bilirrubinas negativas, de 5 a 6 leucocitos por campo, con bacterias escasas. Dentro de la resonancia, eh, fue reportado por servicio de radiología con la ente 1 simple, con imagen hipodentencia mal definida hacia el nivel de los ganglios basales, del lado derecho que también afecta a la sustancia blanca, sin desplazamiento de la línea media. También menciona la trombosis del seno lateral derecho, edema que se presume de origen vasogénico, frontal derecho y con extensión hacia núcleos de la base. También se presume daño de la microcirculación hacia la periferia frontotemporal. Me presento, mi nombre es Ixchel Martínez y voy a continuar con las preguntas del caso y cómo fue evolucionando el paciente durante su estancia en el hospital. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el signo pivote en el paciente? Tenemos como opciones monoparesia, cefalea, lesiones dérmicas y apatía. Y pues la respuesta correcta es la cefalea, ya que es una cefalea de inicio reciente que se exacerba al realizar ejercicio y está acompañada de una monoparesia. Esto es una cefalea de banderas rojas, por eso es nuestro signo pivote. Entonces, el paciente en las primeras horas hospitalizado persistía con cefalea y se añade un pico febril de 39 centígrados, así como estado de somnolencia. Por la presencia del deterioro del estado neurológico, la fiebre, la cefalea aguda de novo e imágenes de compromiso vascular arterial y venoso por la trombosis, se inicia un protocolo para diferencial de diagnóstico de trombosis del seno venoso lateral y se decide policultivar. Se inicia anticoagulación con enoxaparina dosis plena y se solicita anticoagulante lúpico, beta-2 microglobulina, ANCAS y anticardiolipinas, así como se decidió el inicio de antibioterapia empírica. La siguiente pregunta es, ¿qué estudio complementaría el abordaje que se realizó en este momento? Opción A, punción lumbar, ANAS, anti-DNA de doble cadena. Opción B, PCR, punción lumbar y gasometría arterial. Opción C, anticuerpos antitopoisomerasa, PCR, cinética de hierro. U opción D, biopsia cutánea y punción lumbar. La respuesta correcta es la A, ya que en todo paciente con fiebre y síntomas neurológicos se debe descartar etiología inflamatoria infecciosa, así como inflamatoria autoinmune. Segunda evolución. Presenta deterioro abrupto de fuerza muscular con hemiplegia izquierda, rigidez de nuca, Kerning y Brunzinski presentes, por lo que se integra un síndrome meningio. Se reportan todos los cultivos negativos a crecimiento bacteriano y se toma nueva tomografía con instauración de isquemia frontoparietal derecha, por lo que se solicita perfil de TORCH con los siguientes resultados. Anticuerpos IgG, Toxoplasma gondii, 3. Anticuerpos IgG, citomegalovirus, 533. Anticuerpos IgG, rubiola, 42,6. Anticuerpos IgG, herpes, 1 y 2, 0,5. Anticuerpos IgM, Toxoplasma gondii, 3. Anticuerpos IgM, citomegalovirus, de 19. Anticuerpos rubiola IgM, de 10. Y anticuerpos IgM de herpes 1 y 2, 0,50. Por la evolución que ha tenido el paciente, se decide reinterrogar de manera dirigida y acepta tener conductas sexuales de riesgo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tratamiento inicial para citomegalovirus basado en este caso? Opción A, Maribavir 400, vía oral cada 6 horas. Opción B, Foscarnet 90 miligramos IV cada 12 horas. Opción C, Ganciclovir 5 miligramos por kilo de peso IV cada 12 horas. U opción D, Sidofovir 5 miligramos por kilogramo de peso IV cada 24 horas. En este caso, Maribavir sí es un tratamiento para infecciones por citomegalovirus, pero es de tercera línea y se utiliza solo cuando ha presentado resistencia o refractariedad a tratamiento con ganciclovir, valganciclovir, Foscarnet y Sidofovir. Además, se prescribe cada 12 horas y no se encuentra dentro de la línea de tratamiento cuando hay afección neurológica. Foscarnet no es de primera línea y la dosis correcta es de 90 miligramos por kilogramo de peso. Sidofovir es de segunda línea y efectivamente es de 5 miligramos por kilo, sin embargo, se debe administrar una vez por semana.
La respuesta correcta es ganciclovir, 5 miligramos por kilogramo de peso, IV cada 12 horas. Tercera evolución. Continúa paciente con focalización en hemicuerpo izquierdo, con síndrome de neurona motora superior, fiebre, afasia global. Se realiza abordaje dirigido con prueba rápida de VIH positiva y prueba no treponémica no concluyente. Se solicita conteo de linfocitos TCD4 y carga viral para confirmar diagnóstico por prueba positiva de anticuerpos VIH. Obteniendo los siguientes resultados. Cuenta de leucocitos 7210, linfocitos de 17.5%, linfocitos TCD4 de 2.1%, cuenta de linfocitos 1261, cuenta de linfocitos CD4 26. Carga viral para VIH indetectable. Tomando en cuenta el cuadro clínico del paciente, los hallazgos recientes y siguiendo el algoritmo de confirmación diagnóstica de VIH, ¿qué otras pruebas solicitarías? A. Western blot VIH-1 y VIH-2. B. Cultivo viral. C. Reacción en cadena de polimerasa para VIH. O D. Antígeno P24. Siguiendo el algoritmo de SENSIDA, se debe pedir una prueba complementaria. La respuesta más correcta es Western blot. Cuarta evolución. Paciente presenta crisis convulsivas, deterioro del estado general, fiebre persistente a pesar del tratamiento con ganciclovir. Se inicia profilaxis con trimestoprim sulfamethoxazol y se solicita Western blot. A su vez, se realizó una punción lumbar que nos reportó lo siguiente. El líquido cefalorraquídeo es incoloro, transparente, con un pH de 8, una densidad de 1.015, con un conteo de leucos de 1 por campo, glucosa de 60 miligramos por decilitro y proteínas totales de 3.3 miligramos por decilitro. La relación glucosa-líquido cefalorraquídeo sérica es de 0.59. La tinción de Gram reporta que no se observaron microorganismos, así como tinta china negativo. El panel completo de PCR para meningitis, negativo. PCR para tuberculosis, negativo. También recibimos los anticoagulantes lúpicos con resultado de 1.12, anticuerpos anticardiolipinas en suero, IgG menor a 2.6 e IgM menor a 2. La beta-2 microglobulina de 4.6 miligramos por litro y los ANA están 1.40 con ANCA negativos. Las características del líquido cefalorraquídeo son compatibles con A. Proceso inflamatorio. B. Proceso infeccioso. C. Proceso autoinmune. O D. Características normales. La respuesta correcta es la D. Características normales. Quinta evolución. Se recaba Western blot confirmatorio de infección por VIH. HIV-1 positivo. Bandas detectadas de VIH-1. Anticuerpos anti-GP 160 positivo, anticuerpos anti-GP 41 positivo, resto negativo. El paciente continúa con fiebre, pobre respuesta a tratamiento empírico. Se recaba reporte de líquido cefalorraquídeo, BDRL negativo, FTA-ABS positivo, responde 740, BDRL sérico positivo. Se inicia tratamiento con penicilina G y B y se inicia TAR. Además de esto, y pese al tratamiento específico, continúa con evolución tórpida y tiene un desenlace fatal. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del BDRL en líquido cefalorraquídeo para diagnóstico de neurosífilis respectivamente? A. 80 y 70%, B. 50 y 95%, C. 55 y 65%, D. 95 y 50% respectivamente. La respuesta correcta es la D. Esto puede variar según la bibliografía, pero en promedio es de 95% y 50%. ¿En qué momento se puede desarrollar neurosífilis en pacientes infectados por treponema pálido? A. En sífilis primaria. B. En cualquier momento de la enfermedad. C. En sífilis secundaria. O D. En sífilis terciaria. La respuesta correcta es B. En cualquier momento de la enfermedad. ¿Cuál ha sido el comportamiento global de la incidencia de sífilis en las últimas 3 décadas? A. Un incremento en un 60%.
B, un decremento en un 30%, C, la incidencia no ha cambiado, o D, un incremento en un 20%. La respuesta correcta es A, un incremento en un 60%. Según el Instituto Nacional de Salud Pública de México, la incidencia en sífilis es por arriba del 50%. Mi nombre es César Martínez. Pues vamos a compartir una revisión bibliográfica sobre neurosífilis para abordar puntos clave, concisos, sobre esta patología encaminada al paciente, su clínica, su comportamiento, diagnóstico y tratamiento. Principalmente hablando sobre las infecciones del sistema nervioso central, tenemos tanto bacterias, virus, hongos, pero dentro del tema que estamos abordando, Treponema pallidum, pues es una bacteria gram negativo tipo espiroqueta, la cual la definición sería infección del sistema nervioso central por Treponema pallidum. Ese es el término para neurosífilis. Sabiendo esto, la fisiopatología de la infección por sífilis en sistema nervioso central comienza con la invasión de la espiroqueta en el líquido cefalorraquídeo, lo cual esto puede identificarse en el líquido cefalorraquídeo aproximadamente en una cuarta parte de los pacientes no tratados con sífilis temprana. Esta bacteria va a entrar inclusive en los primeros momentos de la infección, de adquirir la enfermedad de la sífilis y producirse el replicado de la espiroqueta, atravesar la membrana hematoencefálica y provocar la invasión hacia el líquido cefalorraquídeo. Consecuentemente, existirán etapas en las cuales la meningitis persistente es el resultado de la incapacidad de eliminar los organismos del líquido cefalorraquídeo. Entonces van a continuar su replicación y estos van a cursar con una meningitis asintomática. A medida que estos microorganismos se replican y que no hay un tratamiento para la neurosífilis, pues va a existir un mayor riesgo de sufrir formas posteriores de meningitis sintomática. Los factores de riesgo del paciente o del huésped, pues son múltiples o es multifactorial, en la cual tenemos la edad más joven, un género masculino, polimorfismos genéticos que influyen en la respuesta inmunitaria, pacientes viviendo con infección con VIH, hombres que tienen sexo con hombres y también la cepa bacteriana tipo 12. Dentro de estos factores de riesgo, es importante decir que en la era actual, la sífilis, en particular las formas tempranas, se observan con mayor frecuencia en pacientes que viven con VIH y en aquellos con recuentos más bajos de células TCD4 periféricas, que el ARN del VIH en el plasma es detectable y están con o sin terapia antirretroviral. En las personas que viven con VIH, el riesgo de sífilis asintomática y sintomática aumenta. Entonces está relacionado a este proceso de coinfección con VIH, personas que tienen este mecanismo en el cual no han sido tratados y pues sus recuentos son bajos del TCD4. Las manifestaciones clínicas de la neurosífilis, primeramente tenemos que abordar ese momento de la infección que llega la espiroqueta hacia el sistema nervioso central, en el cual pues puede haber dos caminos, que el sistema nervioso central sea capaz de eliminar la bacteria y al eliminarla pues detener el proceso de la enfermedad, o el camino en el cual persiste provocando meningitis asintomática en un inicio o posteriormente una neurosífilis temprana, en la cual existirán primeramente síntomas tempranos de neurosífilis que pueden traducir un tiempo de semanas, meses, hasta incluso años, y síntomas tardíos de neurosífilis, en los cuales pueden ser desde años hasta décadas. Los síntomas tempranos están relacionados con meningitis sintomática y un proceso de meningitis o un proceso meningovascular. Entonces, pueden ser estos dos episodios en la neurosífilis temprana y en los episodios de síntomas tardíos tenemos a la paresia general y a la tabes dorsal, que estos entran en la definición de sífilis terciaria. La neurosífilis temprana
Primeramente, como hemos comentado, se va a tratar de un momento asintomático, un periodo asintomático en el cual se siguen replicando las bacterias, que no va a haber alguna sintomatología aparentemente, y pueden tener evidencia en ese momento de sífilis primaria o secundaria concomitantemente, semanas o meses después de la infección. A diferencia de un proceso que ya compromete síntomas, la meningitis sintomática tiene síntomas inespecíficos como cefalea, náuseas, vómito, puede haber meningismo como rigidez de nuca, pérdida de la audición, que en este caso pues estaríamos hablando de otosífilis, o disminución de la agudeza visual, que aquí estaríamos hablando de sífilis ocular. También puede existir la hidrocefalia, arteritis de vasos pequeños y tanto provocando un proceso de inflamación en el endotelio, isquemia, infarto cerebral o espinal. Es importante hablar sobre esta fisiopatología y cómo las características del líquido cefalorraquídeo cambian cuando la espiroqueta invade al líquido cefalorraquídeo, en el cual pues las anomalías van a ser diferentes según los procesos. Por ejemplo, en la meningitis sintomática, aquí las concentraciones de las proteínas van a estar bastante elevadas, que pueden ser de 100 hasta 200 miligramos, y la VDRL del líquido cefalorraquídeo casi siempre va a estar reactiva. Los recuentos de linfocitos del líquido cefalorraquídeo suelen estar entre 200 y 400. Al estar inflamadas las meninges, es por eso que tenemos mayor aumento en la proporción de proteínas, mayor aumento en la proporción de linfocitos, que estos son los principales que van a actuar o van a enfrentar a la invasión de la bacteria, tanto macrófagos como linfocitos eh, T auxiliares tipo 1. Hablando del proceso de la sífilis ocular, las manifestaciones que pueden existir, sobre todo es la uveitis posterior, la panuveitis, que son las más comunes y se presentan con una agudeza visual disminuida. Las manifestaciones adicionales pueden incluir neuropatía óptica, queratitis intersticial, uveitis anterior o uveitis intermedia y vasculitis retiniana. Sobre todo también al haber una invasión a sistema nervioso central, puede afectar sistema auditivo con pérdida de la audición, con o sin tinnitus, y al igual que la sífilis ocular, la pérdida auditiva puede o no estar acompañada de meningitis. Los audiogramas en estos casos pueden mostrar pérdida auditiva unilateral o bilateral de alta frecuencia. Hablando sobre ya el proceso que involucra sistema de vasos sanguíneos, una sífilis meningovascular, aquí se va a observar tanto procesos de trombosis, isquemia e infarto, provocando arteritis infecciosa que puede afectar a cualquier vaso del espacio subaracnoideo, provocando, según el tipo de afectación del territorio cerebral, las manifestaciones clínicas o focalización del área afectada. Las manifestaciones de la isquemia cerebral pueden ser agudas o crónicas, tanto según el tipo de afectación, de la inflamación, del compromiso de tanto trombótico o isquémico, y los déficits neurológicos reflejan ese territorio del vaso afectado. La arteria cerebral media y sus ramas son las más comúnmente afectadas. También se ha visto que antes de haber un episodio isquémico trombótico, existen síntomas prodrómicos como la cefalea, mareos o cambios de personalidad. Entonces, pacientes que pueden durante días o semanas antes de la aparición de la isquemia o del accidente cerebrovascular manifestar algunos síntomas prodrómicos como los ya mencionados. Las anomalías del líquido cefalorraquídeo asociadas con sífilis meningovascular son generalmente menos graves o con niveles menos elevados como los de la meningitis aguda. Aquí podemos ver que en una meningitis, en un proceso de meningovascular, em, existen los linfocitos entre 10 a 100 células, a diferencia del proceso de la meningitis que veíamos cómo aumentaban de 200 hasta 400. Aquí no va a ser tan alarmante o llamativo, sino que la pleocitosis linfocítica va a ser, como hemos comentado, ese rango de 10 a 100 y una concentración de proteínas entre
100 y 200. Entonces va a ser una respuesta inflamatoria no tan elevada, pero que estos cambios nos sugieren de este proceso de meningismo vascular. Entonces, al igual que con todas las formas sintomáticas tempranas de la sífilis, el VDRL del líquido cefalorraquídeo suele ser reactivo, aunque no siempre. Y hablando sobre esos cambios fisiopatológicos y anatomía patológica, pues se pueden ver con estudios complementarios el proceso en el cual hay cambios de edema, de inflamación, sobre todo en el lóbulo temporal medial, en los cuales nos apoyamos de la resonancia magnética con las secuencias T2, que tiene recuperación de inversión atenuada por el líquido en secuencia FLAIR y que a menudo se resuelven después del tratamiento para la neurosífilis. Si bien vamos a hablar sobre más adelante el diagnóstico, la idea de poner o de hablar sobre imágenes es mostrar los cambios fisiopatológicos que provoca la neurosífilis en el encéfalo. Y en esta secuencia de imágenes podemos evidenciar en el proceso de la resonancia magnética cómo, cómo hace comparativa la secuencia A y C de un paciente que no está con tratamiento, en el cual se observa inflamación a nivel del hipocampo, donde se señalan las flechas amarillas. Va a haber inflamación de esta parte del hipocampo y de la amígdala derecha, y se hace la comparativa en la imagen B y D de un paciente que ha recibido el tratamiento, en el cual aparentemente hay una disminución de esta inflamación, pero la consecuencia se provoca en una muestra de la atrofia de las estructuras temporales mediales derechas. Entonces, a pesar del tratamiento, existen cambios que van a quedar como consecuencia, y existe esa comparativa en la cual está un proceso inflamatorio que es tratado y puede tener disminución de la inflamación, pero con cambios degenerativos. Existe otro término que se le llama neurosífilis atípica, en la cual no podemos describir o no podemos encajar al paciente en las formas clásicas, que las formas clásicas, pues ya hemos hablado prácticamente de esos tipos, de la asintomática, de la meningitis sintomática, de la sífilis meningovascular y de la paresia general y la tabes dorsal. Entonces, no podemos englobar al paciente en alguno de ellos, y estos pacientes suelen tener un deterioro cognitivo, síntomas psiquiátricos y convulsiones. Entonces pueden estar eh, entrelazados cada uno de ellos con la clínica del paciente. Hablando de manera muy concisa sobre la tabes dorsal, pues es también llamada una ataxia locomotora, en la cual la enfermedad se caracteriza por afectar a las columnas posteriores de la médula espinal, que éstas involucran el sistema de propiocepción o de vibración y percepción del estado. Entonces, la paresia general, que es el otra fase de la sífilis terciaria o de las etapas tardías, es una enfermedad demencial progresiva. Entonces, estas etapas pueden mostrar ya periodos progresivos que son de años, incluso de más de 10 años de la evolución de la enfermedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernando Ríos de la Riva y pues continuando con respecto al diagnóstico de lo que es la sífilis y neurosífilis, pues en el contexto de la neurosífilis, la sospecha clínica y el examen de líquido cefalorraquídeo son las claves para el diagnóstico. Ahora bien, pues es importante hablar acerca de conocer los antecedentes del paciente, si éste se conoce o no acerca de padecer sífilis o haberlo padecido en algún momento. En caso de no tener los antecedentes, pues se debe confirmar o descartar el diagnóstico. Las pruebas para detectar sífilis pues incluyen las siguientes. Las dividimos en pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Hablando de las pruebas no treponémicas, tenemos el BDRL, el cual es Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, y el RPR, que es la reagina plasmática rápida. Con respecto a las pruebas treponémicas séricas, tenemos el FTA, que es la absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes,
el TPPA, que es el ensayo de aglutinación de partículas contra Treponema pallidum, el enzimoinmunoensayo de Treponema pallidum o el inmunoensayo de quimioluminiscencia. Ahora bien, pues las pruebas no treponémicas, ya sea hablando de BRL o RPR, pueden no ser reactivas en la sífilis tardía, en particular, pues en el contexto de una tabes dorsal, y pues también vale la pena recordar que pues estas pruebas tienen factor con respecto al seguimiento de la respuesta terapéutica. Las pruebas treponémicas pueden tener reactividad en pacientes que han tenido sífilis en algún momento y que corren el riesgo de padecer sífilis. Estas pruebas siguen siendo reactivas de por vida, pues prácticamente en todos los individuos, independientemente de haber recibido un tratamiento previo. Cuando se sospecha la presencia de formas tardías de sífilis, siempre debe realizar pruebas treponémicas séricas. Esto con fin, pues, para confirmar o descartar el diagnóstico. Ahora, una vez que tenemos sífilis conocida, pues pacientes con sífilis conocida y sospecha de neurosífilis se debe realizar una punción lumbar con examen y pruebas de líquido cefalorraquídeo. No es inusual que ciertos centros, una vez con un diagnóstico por pruebas treponémicas y no treponémicas, hagan como tamizaje pues, la exclusión de una neurosífilis con la punción lumbar debido a la relativamente alta proporción de individuos afectos con neurosífilis, ya sea asintomática o sintomática, independientemente si es una fase temprana o tardía. Ahora, pues las recomendaciones de la CDC nos brindan algunas para realizar el líquido cefalorraquídeo, las pruebas de líquido cefalorraquídeo en las siguientes situaciones. En un paciente que tengamos fracaso del tratamiento en cualquier etapa de la sífilis, en la evidencia de sífilis terciaria activa que afecta a otras partes del cuerpo, o signos o síntomas neurológicos suboftálmicos en cualquier etapa de la sífilis. La prueba de RPR en líquido cefalorraquídeo puede no ser reactivo en contexto o situaciones donde el BRL sí lo es, por lo que es una prueba menos útil. De manera estandarizada, pues se suele utilizar mayormente el BRL en líquido cefalorraquídeo. Vale la pena recalcar que una prueba no reactiva no excluye el diagnóstico debido a que tiene una sensibilidad muy fluctuante, que si bien pues en promedio es baja. Ahora bien, si el BRL se encuentra positivo en líquido cefalorraquídeo, esto establece el diagnóstico de neurosífilis. Entonces, la elevación de la concentración de proteínas en líquido cefalorraquídeo es compatible con la infección de neurosífilis. En pacientes con sospecha de sífilis que no tienen infección por VIH y que tienen un BDRL de líquido cefalorraquídeo no reactivo, un recuento de linfocitos en líquido cefalorraquídeo mayor a 5 células por microlitro o una concentración de proteínas arriba de 45 miligramos por decilitro es consistente con el diagnóstico. En pacientes que viven con infección por VIH y sífilis, establecer el diagnóstico de sífilis es particularmente difícil cuando no tenemos el BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. Esto, pues, en el contexto de una pleocitosis leve, pues, en líquido cefalorraquídeo. Esta dificultad surge porque el propio VIH causa una pleocitosis leve de líquido cefalorraquídeo y una elevación de las concentraciones de proteínas, también a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos esta propuesta de algoritmo diagnóstico, inicialmente hecha para el diagnóstico en pacientes que no tienen VIH. Inicialmente, pues descartar que el paciente tenga una infección previa, conocida o no conocida, por sífilis. Esto con las pruebas treponémicas, el FTA, TPPA y las pruebas que anteriormente comentamos. Si la prueba es no reactiva, pues esto excluye el diagnóstico de neurosífilis de primera instancia. En cambio, si es reactiva, ahora debemos buscar de manera intencionada si el paciente tiene síntomas neurológicos, óticos oculares, que son consistentes con la neurosífilis. En el caso de que haya síntomas oculares u óticos con o sin síntomas neurológicos, idealmente se recomienda pues, ser referido con un oftalmólogo u otorrinolaringólogo para pues, que ellos den su abordaje inicial y nos digan si este paciente puede tener síntomas consistentes o afecciones en su órgano o aparato sistema consistentes con neurosífilis. En caso que el paciente tenga sífilis óptica o ocular confirmada, pues aquí inicialmente realizamos una punción lumbar. Si encontramos las anormalidades consistentes con neurosífilis, se debe tratar para neurosífilis. En caso de que haya otros diagnósticos alternativos
pero tengamos todavía síntomas neurológicos persistentes para neurosífilis, debemos ahora, ¿el paciente tiene síntomas persistentes? No, lo más probable es que no sea neurosífilis. Sí, sí, pues esto aquí se combina o se une, ¿verdad? Con el abordaje inicial, el paciente tiene síntomas neurológicos ópticos oculares. Inicialmente, en estos pacientes hay que hacerles o realizarles una punción lumbar para determinar si hay anormalidades en líquido cefalorraquídeo. Un BRL positivo, como comentamos anteriormente, si es reactivo, es consistente con neurosífilis, por lo que ese paciente debe ser tratado. Si no es reactivo, hacemos, como comentamos anteriormente, el conteo de glóbulos blancos en líquido cefalorraquídeo. Si se encuentra mayor a 5 células por microlitro, se debe tratar para neurosífilis. Si está por debajo de 5 células por microlitro, hacemos el conteo de proteínas. Si presenta mayor a 45 miligramos por decilitro, este paciente se debe tratar para neurosífilis. Si es por debajo de este valor, no se trata. Ahora, se realizó un estudio donde se encontró que la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo inducido por VIH está asociado de forma independiente y significativa con tres factores: la falta de uso actual del tratamiento antirretroviral, un recuento de CD4 mayor a 200 células por microlitro y o el ARN del VIH en plasma que se encuentre en cargas detectables. Esto es importante en el contexto de un paciente que tengamos pues, con el diagnóstico previo de VIH y que sospechemos de neurosífilis, cuya prueba de punción lumbar con un BRL negativo, tomarlo en cuenta para hacerle seguimiento posterior a nuestro paciente y pues evitar o omitir que no hagamos un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Mi nombre es el doctor Ricardo Aguirre. Yo voy a terminar la exposición con el tratamiento para la neurosífilis. Bueno, como se sabe, el treponema pallidum no se puede cultivar de manera rutinaria en los exámenes de laboratorio y no tenemos una prueba microbiológica que nos compruebe su curación. Por lo que el éxito del tratamiento que nosotros le demos se va a juzgar en base a la resolución o estabilización de las anormalidades clínicas que encontramos, además de que tiene que haber una normalización también de las anormalidades que encontramos en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Los regímenes preferidos pues varían mucho dependiendo las guías que hayamos leído, ya sea la CDC, la del Reino Unido o las guías europeas. Nosotros nos basamos más en la guía de la CDC, la cual nos recomienda que ya sea una sífilis ocular, óptica o neurosífilis, deberá ser tratado con penicilina G cristalínica acuosa, intravenosa de dos maneras: una, administrando 3 a 4 millones de unidades IB cada 4 horas o en infusión continua de 18 a 24 millones cada 24 horas. Nos marca, hay un régimen de 10 a 14 días. Como práctica clínica, pues la mayoría los usa durante 10 días. Inclusive hay ciertos estudios en los que se dice que se puede dar un régimen por 8 días, pero la CDC lo recomienda por 10 a 14 días. ¿Sí? ¿Para qué vamos a hacer en ciertos casos? Por ejemplo, cuando el paciente tiene alguna alergia a penicilina. En este caso, pues debemos de ser evaluados para ver si lo podemos desensibilizar y volver a administrar penicilina, ya que la penicilina siempre va a ser el de elección en todo tipo de pacientes, incluyendo a pacientes embarazadas. En caso de que no pudiéramos administrar la penicilina, ya sea porque no se pudo desensibilizar, podríamos usar otro esquema que es con ceftriaxona, la cual igual se va a usar un régimen de 10 a 14 días en el que vamos a administrar 2 gramos IB al día. Y pues una alternativa razonable, hay muchos estudios donde han comprobado la eficacia de la penicilina contra la ceftriaxona y tienen una eficacia muy similar. Bueno, una vez que ya dimos el tratamiento, ya sea con penicilina o ceftriaxona, debemos repetir una punción lumbar aproximadamente entre 3 y 6 meses después del tratamiento y posteriormente le podemos repetir una punción lumbar cada 6 meses hasta que ya sea que encontremos el valor de glóbulos blancos normal en el líquido cefalorraquídeo o hagamos un VDRL y ya nos aparezca no reactivo. ¿Sí? Ya mi compañero mencionó que debemos encontrar la normalización de proteínas o que desaparezca la pleocitosis. Bueno,
¿Qué vamos a hacer cuando el diagnóstico de sífilis no es claro? Pues en este caso nosotros vamos a tener un síndrome compatible con la neurosífilis. Recordemos que el estudio del BDRL en líquido cefalorraquídeo es muy poco sensible, pero es muy específico. En este caso, pues podemos encontrar un falso negativo hasta en el 70% de los casos, por lo que aquí sí nos podemos basar un poquito en la serología sanguínea reactiva para sífilis y encontrando una pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, inclusive si el BDRL fuera negativo. Igual hay que evaluar los factores de riesgo para la sífilis. Otra cosa que hay que recordar que puede aparecernos y no debemos de alarmarnos es la reacción de Harish-Herzheimer. Esta es una reacción relativamente frecuente, ¿sí? Y va a ser más frecuente en la sífilis temprana, pero puede ser ya sea en una sífilis primaria, secundaria o tardía. Se puede presentar en cualquiera. Aquí lo pusimos como de modo general que aparece hasta en el 10 al 35% de los casos, pero esta puede aparecer hasta en un 30-70% en unas sífilis primaria y va a ir disminuyendo respecto a si ya sea secundaria o tardía, que la tardía se va a presentar en muy pocas ocasiones. No hay que alarmarnos ya que esta es una reacción que va a ser aguda, pero va a ser autolimitada. Esta va a aparecer en las primeras 24 horas después de que le dimos un tratamiento oportuno para ya sea tratar cualquier infección. Esta no solo se va a presentar en pacientes que tengan sífilis, puede presentarse en cualquier infección por espiroguetas, ya sea una enfermedad de Lyme, una leptospirosis o en este caso la sífilis. Y es una reacción febril, aguda, como le dije, autolimitada. Esto pasa porque al momento de que damos el tratamiento va a haber la liberación de endotoxinas por parte de las espiroquetas, va a haber liberación de citoquinas, interleucina 6, interleucina 8, factores de necrosis tumoral. Y para su tratamiento únicamente tenemos que monitorizarlo, darle una correcta hidratación y manejarlo con antipiréticos y va a desaparecer sola. Bueno, como conclusiones de todo el caso del que hablamos, pues, cosa importante, en el abordaje nosotros que hagamos de una cefalea la cual tenga banderas rojas, pues nunca debemos olvidar y abordar y descartar las etiologías infecciosas, ¿sí? También hubo un aumento muy importante en la incidencia de la sífilis, sobre todo en los estudios que se hicieron del 2011 al 2021, con su pico máximo que ha habido en el 2021. Eh, Cosa importante, el diagnóstico y tratamiento oportuno tiene una muy importante relevancia pronóstica. Y en pacientes con reciente diagnóstico de VIH, ya sea que tenga síntomas neurológicos y o carga viral negativa, hay que buscar intencionadamente que no tenga escape virológico, ¿sí? Y pues eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos la atención. Gracias. Hola, buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Bueno, pues ya fue nuestra primera sesión de residentes. Agradecemos su participación, sus comentarios. En el momento que se hicieron las preguntas, se dieron unos segundos para contestarla en ese momento y ya de ahí se inhabilitaba. Cuando le salían las letras rojas, quería decir que ya había pasado esa pregunta. Como no todo el mundo nos conectamos al mismo tiempo y se podía ver nuevamente, en este momento están habilitadas todas las preguntas para que quien quiera las pueda contestar. De los 600 que estamos conectados, nada más 219 alcanzamos a contestarlas. Entonces queremos tener una mayor participación y este caso clínico de residentes va a ser una vez al mes. Entonces, las siguientes sesiones son los miércoles. El próximo febrero corresponde a Guadalajara. Este mes correspondió al Hospital General del Iste de Ciudad Juárez. Fue un caso muy interesante en realidad, sin neurosífilis en un paciente con VIH de 37 años. Invitamos a los residentes a que participen. Anímense, los profesores que están aquí encuentren algún caso clínico interesante y pues esto va a ser interactivo hasta el día del caso.
Se publica, nuevamente les comento la dinámica. Lo importante es que estén revisando la página porque ahí se publica el resumen y las imágenes. Así como los casos clínicos interinstitucionales, ustedes tienen la oportunidad de revisar y de documentarse. Y ya después, el día de la sesión es cuando se concluye. Ustedes participan con las respuestas y damos una revisión bibliográfica. Y en este momento ya no se platica más del tema porque ya se dijeron las respuestas y ya es finalmente la bibliografía que está también ahí al final. Viene en general y viene de cada pregunta. Bueno, pues agradecemos su participación. Nos vemos el próximo miércoles con la sesión ordinaria. Buenas noches.